Durante la fiesta de inauguración de nuestra nueva casa, mi suegra gritó: «El salón ya está abarrotado. Llévate a tus padres a comer a la cocina». Inmediatamente me fui y llevé a mis padres a cenar a un hotel de 5 estrellas y puse en marcha mi plan. Una hora más tarde, mi suegra y mi marido me llamaban, histéricos, 60 veces. Y todo por lo que yo hice. Aquel día debería haber sido un día feliz para todos los que se encontraban en aquella impresionante villa. El bullicio de la fiesta de inauguración percibía desde el otro lado de la imponente verja de hierro forjado. Decenas de invitados, amigas del círculo social de la señora Carmen, ya llenaban el salón y el jardín delantero. Conversaban, reían y presumían de las joyas que adornaban sus muñecas y cuellos. La propia señora Carmen parecía muy ocupada, saludando a cada invitado que llegaba con un rostro rebosante de orgullo. No paraba de hablar de lo lujosa que era la casa, de lo caros que eran los muebles, y de diseño y de la suerte que tenía de llevar una vida tan acomodada. Javier, su hijo, de pie no muy lejos de ella, sonreía de oreja a oreja, aceptando cada cumplido de las amigas de su madre. En un rincón del salón, Sofía, vestida con una elegancia discreta, se afanaba en asegurar que todos los canapés y bebidas para los invitados estuvieran perfectamente servidos. Como la verdadera anfitriona, trabajaba en silencio, asegurándose de que a ningún invitado le faltara de nada. Sofía se secó una gota de sudor de la frente y luego sonrió satisfecha al ver las bandejas de comida de lujo preparadas por un famoso servicio de catering. Quería que el día transcurriera sin problemas para mantener el buen nombre de la familia. Sin embargo, esa calma se rompió de repente cuando una pareja de mediana edad apareció en el umbral de la puerta principal. Eran el padre y la madre de Sofía. Ambos llegaron con un aspecto muy humilde. Su ropa estaba limpia y planchada, pero era evidente que no eran prendas de marca como las que llevaban los demás invitados. El padre de Sofía traía una gran fuente con una tortilla de patatas casera, mientras que su madre sostenía una bandeja con un bizcocho que ella misma había horneado. Se detuvieron, titubeantes, visiblemente incómodos ante el lujo y la multitud que tenían delante. Al ver a sus padres, el rostro de Sofía se iluminó. Dejó la copa que sostenía y corrió hacia ellos. Sofía tomó las manos de su padre y de su madre y les dio 2 besos en las mejillas con profundo respeto. La nostalgia y la felicidad inundaron su pecho. Abrazó a su madre con fuerza, susurrándole lo contenta que estaba de que hubieran venido a la fiesta. El padre de Sofía sonrió cálidamente y le entregó la fuente, diciendo que era su tortilla favorita, preparada especialmente esa misma mañana. Sofía la aceptó con los ojos llorosos, sintiéndose inmensamente valorada y querida por sus padres. Pero aquella tierna escena no duró mucho. La señora Carmen, que estaba charlando animadamente con sus amigas, se giró de repente y vio la estampa. La sonrisa de orgullo de su rostro se desvaneció al instante, reemplazada por una mueca de asco y enfado. Sintió que la llegada de sus consuegros, con su apariencia modesta, mancillaría su estatus frente a sus sofisticadas amigas. Con paso rápido y la respiración agitada, la señora Carmen se acercó a Sofía y a sus padres. El sonido de sus tacones de aguja contra el suelo de mármol resonó con fuerza, interrumpiendo por un momento las conversaciones de los invitados cercanos. «Sofía, ¿qué haces aquí? ¿Por qué has dejado que esta gente entre por la puerta principal?», espetó la señora Carmen, elevando la voz deliberadamente, haciendo que varios invitados dejaran de hablar y miraran hacia la entrada. Sofía se quedó de piedra al oír las palabras de su suegra. Intentó mantener la calma y sonreír cortésmente. «Carmen, son mi padre y mi madre. Acaban de llegar de un largo viaje desde el pueblo para asistir a la inauguración. Y han traído comida para todos». La señora Carmen miró con desdén la fuente que sostenía Sofía, resopló con desprecio y se puso las manos en jarras. «¿Qué comida es esa? Hemos contratado el catering más caro de Madrid. No necesitamos esa comida de pueblo. Y míralos, qué pintas.
Son completamente inadecuados para estar entre mis distinguidos invitados. El salón ya está abarrotado. Llévate a tus padres a comer a la cocina. No me avergüences en mi fiesta, gritó la señora Carmen. Su voz retumbó por todo el salón. Un silencio sepulcral se apoderó del asilo y estancia. Todas las miradas se clavaron en Sofía y sus padres. El padre y la madre de Sofía bajaron la cabeza, con el rostro enrojecido por una humillación soportable. A la madre de Sofía incluso se le empezaron a saltar las lágrimas y sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de su blusa. Sofía sintió que la sangre le hervía. Miró fijamente a su suegra, incrédula ante las crueles palabras que acababa de pronunciar aquella mujer. Durante años, Sofía había aguantado en silencio y con paciencia el trato déspota de la señora Carmen para mantener la paz en su matrimonio con Javier. Pero esta vez, la señora Carmen había cruzado una línea infranqueable. Insultarla a ella era algo que podía tolerar, pero humillar y menospreciar a sus padres en público era un error fatal. Sofía se volvió hacia Javier, que estaba de pie no muy lejos. Esperaba que su marido diera un paso al frente, la defendiera a ella y a sus padres, o al menos le pidiera a su madre que guardara las formas. Pero esa esperanza se hizo añicos. Javier simplemente suspiró, se metió las manos en los bolsillos del pantalón y se acercó con cara de fastidio. Vamos, Sofía. Mamá tiene razón. El salón está lleno. Lleva a tus padres a la parte de atrás. No seas cabezota. ¿No ves que las amigas de mamá están disfrutando de la fiesta? No montes una escena aquí, dijo Javier con un tono indiferente, como si echar a sus suegros a la cocina fuera lo más normal del mundo. El corazón de Sofía sintió como si lo hubieran golpeado con un mazo. El hombre, que esperaba que fuera su protector, resultó ser un cobarde que siempre se escondía tras las faldas de su madre. La profunda decepción convirtió la mirada de Sofía en una fría como el hielo. Ya no lloró, ya no suplicó. Sofía se irguió, se arregló la ropa con un gesto sereno y miró a Javier y a la señora Carmen. Alternativamente. Muy bien, si este salón es demasiado pequeño para mis padres, nos iremos, dijo Sofía con una voz tranquila, pero que denotaba una firmeza absoluta. No había ni un temblor en su voz. La señora Carmen soltó una risa sarcástica y se cruzó de brazos. Fantástico, pues iros, no me arruinéis mi día de felicidad. Además, sin vosotros, la fiesta tendrá mucha más clase. Sofía no respondió. Se dio la vuelta y rodeó los hombros de sus padres con ternura. Vámonos, papá, mamá. No merecemos estar en un lugar donde no hay educación. Os llevaré a un sitio mucho mejor que este, susurró Sofía para tranquilizarlos. Sus padres solo pudieron asentir, resignados, y la siguieron con paso vacilante. Algunos invitados cuchicheaban. Hubo quien sintió lástima, pero la mayoría se burló y se rió de su partida. Javier apartó la mirada, aliviado de que el camoseando alboroto terminara rápidamente sin tener que discutir. No se dio cuenta de que los pasos de su esposa alejándose de la casa eran el comienzo de la ruina total de su vida. Sofía siguió caminando con la espalda recta. En cuanto cruzaron la imponente verja de hierro, se detuvo un momento. Se aseguró de que sus padres estuvieran a la sombra y sacó el móvil de su bolso. Sus dedos se movieron rápidamente, tecleando un breve mensaje a una persona muy importante. El mensaje era muy claro y no necesitaba más explicaciones. Iba dirigido a su abogado personal, que gestionaba en secreto todo su patrimonio y sus bienes. Ejecuta el plan ahora. Desaloja la casa sin dejar nada. Échalos a todos. Tras enviar el mensaje, Sofía volvió a guardar el móvil. Miró por última vez la lujosa villa que acababa de abandonar. Una leve y gélida sonrisa se dibujó en sus labios. La señora Carmen creía que solo estaba enfadada momentáneamente, como una nuera con una rabieta. Aquella anciana arrogante no sabía que la casa, de la que tanto presumía, había sido comprada al 100% con el dinero del trabajo de Sofía. Javier no había aportado ni un solo euro.
De hecho, vivía a cuerpo rey, gracias a los beneficios de la empresa de la que Sofía era la propietaria principal. Hoy, Sofía les iba a enseñar lo que significaba perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Tras abandonar la propiedad, Sofía paró un taxi que pasaba por la calle. Abrió la puerta e invitó a sus padres a entrar primero. Dentro del coche, el ambiente era silencioso. Solo se oía el motor y el zumbido del aire acondicionado. La madre de Sofía mantenía la cabeza gacha, secándose de vez en cuando las lágrimas que volvían a caer. El padre de Sofía miraba al frente con la vista perdida, su rostro reflejando una profunda culpabilidad. Sofía se sentó entre ellos, agarrando sus manos con fuerza para transmitirles apoyo. Sofía, perdona a tu padre y a tu madre. Por nuestra culpa, la fiesta de tu suegra se ha estropeado. No deberíamos haber venido a verte hoy. Te hemos puesto en evidencia delante de tu marido y su familia, dijo el padre de Sofía con voz quebrada. Sofía negó rápidamente con la cabeza, mirando a su padre con infinito cariño. Papá, no digas eso nunca. Vosotros no habéis hecho nada malo. Al contrario, vuestra llegada hoy me ha abierto los ojos de par en par. Durante todo este tiempo, he sido paciente, intentando ocultar su maltrato para salvar mi matrimonio. Pero hoy han insultado lo más valioso de mi vida, a vosotros. A partir de hoy, no me quedaré de brazos cruzados. Son ellos los que van a aprender el verdadero significado de la vergüenza. El taxi avanzaba por las concurridas calles hacia un hotel de 5 estrellas, situado lejos de aquella urbanización. Este hotel era el lugar que Sofía solía utilizar para sus reuniones de negocios importantes, un lugar que irradiaba luz en cada rincón. Al llegar, Sofía ayudó a sus padres a bajar. El portero uniformado les dio la bienvenida con una educada reverencia, reconociendo a Sofía como una clienta distinguida. Caminaron por pasillos majestuosos adornados con enormes lámparas de araña de cristal. El padre y la madre de Sofía parecían asombrados y cohibidos al caminar sobre la mullida alfombra. Sofía pidió al personal que les preparara un comedor privado, alejado del bullicio de los demás clientes, para que sus padres pudieran descansar y comer en paz. Una vez dentro del espacioso y elegante comedor, Sofía invitó a sus padres a sentarse en sillas tapizadas de suave terciopelo. Un camarero entró con la carta. Sofía pidió un festín digno de reyes, desde los entrantes más exquisitos hasta los postres más deliciosos y caros. También pidió zumos de fruta fresca para calmar la sed. Mientras esperaban la comida, Sofía abrió la fuente que había traído su padre. Cogió un trozo de tortilla y se lo comió con apetito. Esta es la mejor tortilla del mundo, papá. Ningún manjar de lujo puede superar tu cocina, elogió Sofía con sinceridad, logrando que una pequeña sonrisa apareciera por fin en el rostro de su padre, que había estado sombrío. Tras asegurarse de que sus padres empezaban a sentirse cómodos, el estado de ánimo de Sofía cambió. Su atención se centró de nuevo en el gran plan que había puesto en marcha. Pidió permiso a sus padres para retirarse a un rincón de la sala. Sacó su móvil y llamó a su abogado. Le contestaron al segundo tono. Todo el equipo está preparado en la ubicación, señora Sofía. Solo esperamos sus próximas instrucciones. La voz firme al otro lado de la línea sonaba muy convincente. Excelente. Proceda según las instrucciones iniciales. Corte todos los suministros de electricidad y agua de la casa desde la central. Llame a la empresa de catering. Dígales que el pago se ha cancelado y pídales que retiren toda la comida inmediatamente. Cuando empiece el caos, entre en la casa con los guardias de seguridad de la urbanización. Informe a todo el mundo de quién es la propietaria legal de la casa y expulse a los antiguos ocupantes sin excepción. No permita que se lleven ningún objeto de valor, ordenó Sofía con una voz tranquila pero calculadora. Entendido, señora. Lo ejecutaremos ahora mismo. Puede monitorizarlo todo desde las cámaras de seguridad. Sofía colgó. Volvió a la mesa justo cuando los camareros empezaban a servir una variedad de platos apetitosos.
El vapor salía de los platos perfectamente presentados, esparciendo un delicioso aroma a especias. El padre y la madre de Sofía comenzaron a disfrutar de la comida lentamente. Sofía comía también, pero sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia la pantalla del móvil que había dejado sobre la mesa. Abrió una aplicación especial conectada a todas las cámaras de seguridad instaladas en la casa. Sofía había instalado numerosas cámaras de vigilancia sin que Javier ni la señora Carmen lo supieran. Al principio fue puramente por seguridad, pero ahora esas cámaras se convertirían en testigos mudos del espectáculo de venganza que tanto anhelaba. En la pantalla de su móvil, Sofía podía ver que el ambiente en el salón de la villa seguía siendo muy festivo. La señora Carmen todavía reía a carcajadas, mostrando su collar de oro a sus amigas. Javier estaba sentado cómodamente, disfrutando del postre mientras asentía de vez en cuando a la conversación. Parecían muy felices, completamente ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos. Sofía se llevó un trozo de solomillo a la boca, sonriendo con cinismo. Se imaginó cómo el rostro arrogante de su suegra se transformaría en pánico en cuestión de minutos. Javier, el marido que siempre se refugiaba bajo el ala de su madre, pronto se daría cuenta de que no había vivido de su propio sudor, sino de la compasión de la esposa a la que acababa de echar. ¿Está buena la comida, papá? ¿Mamá?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio y apartando la vista del móvil. Deliciosa, hija. Muchas gracias. Pero, ¿tu marido no se enfadará de que estemos aquí?, preguntó su madre, con un resquicio de preocupación. Mamá, no tienes que volver a pensar en ese hombre. Hoy es el día de nuestra liberación. Comed todo lo que queráis, porque después de esto vamos a ver cómo se hace justicia de la manera más merecida, respondió Sofía suavemente, volviendo a mirar la pantalla. El tiempo corría y el acto principal estaba a punto de comenzar. La destrucción de la familia de Javier era inminente, y Sofía no tenía la menor intención de detenerla. Había pasado 1 hora desde que Sofía y sus padres abandonaron la gran villa. El curé, ambiente en el comedor privado del lujoso hotel, era cálido y relajante, muy diferente del bullicio lleno de falsedad que habían dejado atrás. Una suave música instrumental sonaba desde los altavoces ocultos, proporcionando la relajación que tanto necesitaban. Los camareros entraban y salían con pasos discretos, trayendo una variedad de postres exquisitamente presentados en platos de porcelana fina, un suave pudín de frutas, una selección de pastelitos adornados con bayas frescas y varias copas de zumo natural que refrescaban la garganta. El padre y la madre de Sofía parecían ahora mucho más relajados. La tensión que antes se dibujaba en sus rostros se había desvanecido. Empezaban a disfrutar del punto diente de lujo sin sentirse intimidados. La madre de Sofía incluso sonreía de vez en cuando al probar un postre cuyo sabor nunca antes había imaginado. Sofía se recostó en su silla, observando los rostros de sus padres con una inmensa sensación de alivio. Durante sus años de matrimonio con Javier, siempre había ocultado su sufrimiento. Trabajó duro día y noche para construir su empresa desde cero, mientras su marido se dedicaba a holgazanear y su suegra no paraba de exigir un estilo de vida de lujo. Sofía siempre había cedido a sus deseos con la esperanza de que algún día sus corazones se ablandaran y la aceptaran a ella y a su familia sinceramente. Pero los acontecimientos de hoy eran la prueba irrefutable de que su bondad solo había sido explotada por personas desagradecidas. Sofía tomó una cucharilla y removió el zumo de fruta. Su mente divagaba sobre la gran decisión que acababa de tomar. No se arrepentía en absoluto. Para ella, la dignidad de sus padres estaba por encima de todo. El matrimonio que tanto se había esforzado por mantener resultó ser una ilusión vacía. Javier nunca la había amado de verdad. Solo amaba la riqueza y la comodidad que Sofía Le 4Q proporcionaba. Y la señora Carmen, esa mujer no era más que una sanguijuela que chupaba la sangre sin saciarse jamás. Darse cuenta de toda la verdad hizo que el corazón de Sofía se sintiera
increíblemente ligero. El pesado lastre que oprimía su pecho pareció levantarse por completo. Ahora se sentía libre, verdaderamente libre para decidir su propio camino en la vida, sin tener que preocuparse por los sentimientos de quienes habían menospreciado a su familia. En medio de esa confortable quietud, una fuerte vibración y un timbre estridente rompieron la atmósfera. El móvil de Sofía, que estaba sobre la mesa, empezó a sonar sin parar. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre de la persona que menos deseaba ver en ese momento. Javier. La llamada se repetía una y otra vez, como si la persona al otro lado estuviera en una situación de extrema urgencia. Sofía se limitó a mirar la pantalla con una expresión impasible, sin la menor intención de contestar. La vibración del teléfono hizo que la mesa temblara ligeramente, atrayendo la atención de sus padres. Sofía, tu teléfono no para de sonar, hija. Parece que es tu marido. No, ¿deberías contestar? Quizás sea algo importante, sugirió su padre con tono preocupado, mirando alternativamente el móvil y el rostro de su hija. Sofía sonrió levemente y le dio una palmada suave en el dorso de la mano a su padre. Déjalo, papá. No hay nada importante que tenga que oír de boca de ese hombre. Ahora es momento de disfrutar de la comida. No dejes que el sonido del teléfono nos arruine el descanso. Sin embargo, las llamadas no cesaban. Tras el enésimo tono, la pantalla del móvil de Sofía volvió a iluminarse, esta vez mostrando docenas de notificaciones de mensajes que llegaban en cascada. Finalmente, Sofía cogió el móvil, lo desbloqueó y miró qué estaba pasando. En la pantalla apareció una cifra asombrosa: 60 llamadas perdidas de Javier en menos de media hora. Además, había una docena de mensajes de voz y largos mensajes de texto enviados por la punto de Sara. Señora Carmen. Todos los textos estaban escritos en mayúsculas, llenos de signos de exclamación y palabras que denotaban un pánico extremo. La curiosidad finalmente llevó a Sofía a reproducir uno de los mensajes de voz de su suegra. Deliberadamente no se llevó el teléfono a la oreja, sino que subió el volumen para que se oyera claramente en la silenciosa sala. En cuanto el mensaje de voz empezó a sonar, la tranquila atmósfera del comedor fue destrozada por un grito ensordecedor. Sofía, estás loca. Por favor, diles a estos hombres que se vayan. Te lo ruego. Coge el teléfono. Se lo están llevando todo. Sofía, ayuda a tu madre. La voz de la señora Carmen era estridente, temblorosa, y estaba llena de sollozos histéricos. De fondo, Sofía podía oír claramente el caos que se estaba produciendo. Se oía el ruido de muebles pesados siendo arrastrados bruscamente, el sonido de cristales rotos, los gritos de pánico de los invitados y las órdenes firmes de varios hombres exigiendo a todos que desalojaran la estancia. El ambiente en el mensaje de voz era el de un desastre repentino. El padre y la madre de Sofía se quedaron boquiabiertos al oír los terribles sonidos procedentes del móvil de su hija. La madre de Sofía se tapó la boca con las manos, con los ojos desorbitados por la sorpresa. No entendían qué estaba pasando en la casa que acababan de abandonar. Hacía unas horas, esa casa rebosaba de risas arrogantes y ostentación. Ahora solo se oían gritos de miedo y pánico. Sofía, Dios mío, ¿qué está pasando allí, hija? ¿Por qué tu suegra suena tan aterrorizada? ¿Quiénes son esos hombres que se están llevando las cosas?, preguntó su madre con voz temblorosa, la ansiedad volviendo a apoderarse de su tierno corazón. Sofía detuvo el mensaje de voz y volvió a dejar el móvil sobre la mesa con un gesto sereno. Su rostro no mostraba ni compasión ni arrepentimiento. Miró directamente a sus padres, con una expresión que les aseguraba que todo estaba bajo control. Están cosechando lo que han sembrado. Mamá, la lujosa villa de la que esa mujer tanto presumía, todos los muebles que exhibía, hasta la comida cara que os prohibió tocar. Todo es mío. Lo compré todo con el dinero de mi propio sudor. Les dejé disfrutarlo porque respetaba nuestro matrimonio. Pero como decidieron tirar ese respeto por la borda y echaros como a mendigos,
He recuperado lo que es mío por derecho. Ahora mismo los están desalojando de esa casa, sin nada más que la ropa que llevan puesta, explicó Sofía, con un tono directo y sin la menor duda. Al oír la explicación de su hija, el padre y la madre de Sofía se quedaron sin palabras. Nunca habían imaginado que su hija, que siempre parecía callada y sumisa, tuviera una determinación tan férrea. También acababan de descubrir que su yerno, que aparentaba ser un hombre de éxito y rico, en realidad era solo un hombre que vivía a costa de su esposa. Sofía volvió a coger la cuchara y continuó comiendo su postre como si nada importante hubiera ocurrido. Terminad la comida. Papá, mamá, el espectáculo. Allí acaba de empezar. Nos humillaron delante de todos. Pues que todo el mundo vea también cómo caen hoy mismo al abismo más profundo. 30 minutos antes de que Sofía escuchara el histérico mensaje de voz, el ambiente en la lujosa villa estaba en su apogeo. La señora Carmen se encontraba en medio del salón, rodeada de sus amigas, que no dejaban de lanzarle falsos cumplidos. Con gran entusiasmo les contaba el precio de la lámpara de araña de cristal que colgaba sobre sus cabezas, mencionando una cifra astronómica que, según ella, era fruto del duro trabajo de su orgulloso hijo, Javier. Javier, por su parte, estaba sentado en un mullido sofá, con las piernas cruzadas de forma arrogante, sintiéndose un anfitrión sumamente generoso. A ninguno de los dos les importaba que, apenas unos minutos antes, hubieran echado a su nuera y a sus consuegros de la manera más cruel. Para la señora Carmen, la ausencia de Sofía y sus padres hacía que el aire de la casa se sintiera más limpio y distinguido. Sin embargo, ese orgullo desbordante se detuvo de la forma más abrupta. Justo cuando la señora Carmen levantaba su copa para brindar con sus invitadas, se oyó un fuerte clic desde el exterior de la casa. En cuestión de segundos, todas las luces de la gran villa se apagaron por completo. El aire acondicionado, que había estado refrescando la estancia, se detuvo de repente. La música que amenizaba la fiesta cesó al instante. La oscuridad se apoderó del lugar, dejando solo la luz del atardecer que se filtraba por los grandes ventanales. El salón se sumió en el caos. Algunas invitadas gritaron sorprendidas, mientras otras empezaron a quejarse porque el ambiente se estaba volviendo caluroso y sofocante. La señora Carmen intentó disimular su pánico con una risa nerviosa. Tranquilizó a sus amigas, diciendo que probablemente era solo un apagón general que se solucionaría en unos minutos. Javier, rápido, ve a revisar el cuadro eléctrico de la entrada. ¿Cómo es posible que una casa tan cara se quede sin luz? Haz que nuestros invitados vuelvan a sentirse cómodos, ordenó la señora Carmen con un tono apremiante. Javier se levantó de un salto y corrió hacia el panel eléctrico, situado cerca del garaje. Intentó subir los interruptores una y otra vez, pero la electricidad no volvía. Empezó a sentirse confuso y a sudar. Probó a abrir el grifo del jardín para lavarse las manos, pero no salió ni una gota de agua. El suministro de agua de la casa también había sido cortado. Antes de que Javier pudiera informar a su madre de la extraña situación, un gran alboroto se desató en el jardín delantero. 3 grandes camiones con el logotipo de la empresa de catering entraron bruscamente, aplastando las costosas plantas ornamentales del camino de entrada. Docenas de hombres uniformados bajaron de los camiones con expresión tensa y enfadada. Sin pedir permiso, irrumpieron en el salón, que todavía estaba lleno de invitados. Los empleados del catering se movieron con rapidez, retiraron las mesas del buffet, recogieron las bandejas con los manjares que aún no se habían tocado e incluso quitaron a la fuerza los platos de las manos de los invitados. La señora Carmen gritó furiosa, intentando detenerlos. ¿Qué se creen que hacen? ¿Cómo se atreven a llevarse la comida de mi fiesta? He pagado una fortuna por todo esto. Dejen todo donde estaba ahora mismo, bramó la señora Carmen, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. El jefe de los empleados la miró con una expresión dura y despectiva. Lo siento, señora,
Acabamos de recibir una notificación oficial de que el pago total de este evento ha sido cancelado unilateralmente por la persona titular de los fondos. La transferencia que se había realizado ha sido anulada forzosamente a través del sistema de seguridad bancaria. No ofrecemos servicio gratuito. Nos llevamos toda la comida. Las palabras de aquel hombre dejaron a todos los presentes boquiabiertos. Las amigas de la señora Carmen empezaron a susurrar entre ellas, lanzándole miradas de sospecha y burla a la mujer que minutos antes se comportaba con tanta arrogancia. El rostro de la señora Carmen se puso pálido como la cera. Se giró hacia Javier, que acababa de entrar. Él estaba igual de desconcertado. No entendía cómo podía estar ocurriendo algo así. Pero antes de que pudieran asimilar el problema de la comida, les llegó un golpe mucho más devastador. Un escuadrón de guardias de seguridad de la urbanización entró con paso firme, abriendo camino a 3 hombres elegantemente vestidos que llevaban una pila de documentos. Eran el equipo de abogados de Sofía. La presencia de los uniformados y los hombres de traje convirtió el ambiente festivo en algo parecido a la escena de un crimen. Uno de los abogados, el que iba al frente, se situó en el centro de la sala y miró a su alrededor con una expresión intimidante. Carraspeó y comenzó a hablar con una voz potente que resonó en todo el espacio. «Atención, por favor. Venimos con una orden de ejecución de desalojo. Esta propiedad, junto con todo su mobiliario, fue comprada y registrada en su totalidad a nombre de la señora Sofía. El señor Javier y la señora Carmen no poseen ningún derecho de propiedad sobre este inmueble, no han aportado ni un céntimo para su adquisición, y a partir de este momento se les considera ocupantes ilegales. Exigimos que el inmueble sea desalojado de inmediato». La voz del abogado fue como un trueno en un día soleado. Las invitadas de la alta sociedad que lo oyeron se taparon la boca, conmocionadas. La reputación de la señora Carmen quedó hecha añicos en un instante. Todas sus mentiras y su arrogancia fueron expuestas en público sin piedad. «Mentira, sois unos impostores. Esta es la casa de mi hijo Javier. Él es un director de gran éxito. Él compró esta casa con su propio dinero». «No digáis estupideces», gritó la señora Carmen, histérica, señalando al abogado con un dedo tembloroso. El abogado no se inmutó. Con total calma, abrió la carpeta que llevaba y mostró la escritura original de la propiedad y los comprobantes de las transferencias bancarias, todos ellos claramente a nombre de Sofía. «Las pruebas son irrefutables, señora. Su hijo es simplemente un empleado que gozaba de ciertos beneficios de la empresa de la cual la señora Sofía es la propietaria principal. Y a partir de hoy, la señora Sofía ha revocado todos esos beneficios. Ambos están desalojados de esta casa». Javier sintió que las piernas le fallaban. Sus rodillas parecían incapaces de sostener su peso. Finalmente comprendió el error fatal que había cometido. Echar a sus suegros había sido como despertar a un león dormido. Mientras tanto, el equipo de abogados comenzó a pegar grandes pegatinas que decían «precintado por orden del propietario» en las paredes del salón, justo debajo de la lámpara de araña de la que tanto se enorgullecía la señora Carmen. Al ver el caos y la vergonzosa humillación, las amigas de la señora Carmen recogieron rápidamente sus bolsos y se apresuraron a marcharse. Salieron con expresiones de asco, evitando la mirada de la señora Carmen, que intentaba llamarlas por su nombre una por una. En menos de media hora, la lujosa villa, que antes estaba llena de risas y orgullo, se convirtió en un lugar oscuro, vacío y lleno de desesperación para aquella madre y su hijo codiciosos. Fueron obligados a salir por la puerta principal por los guardias de seguridad, quedándose de pie bajo el sol abrasador, sin un céntimo en el bolsillo. Las amigas de la señora Carmen se dirigieron a toda prisa hacia la salida de la gran villa. Ya no había sonrisas amables ni dulces elogios en sus labios. Los rostros que antes reflejaban admiración ahora mostraban una expresión de asco y desprecio. Algunas incluso se taparon la nariz ostentosamente con un pañuelo,
como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto repentinamente nauseabundo. Tras conocer la vergonzosa verdad, la señora Carmen intentó detenerlas. Corrió con paso torpe, tratando de agarrar el brazo de una de sus amigas más cercanas, la que siempre había alabado su estilo de vida. Pero su amiga apartó la mano de la señora Carmen con brusquedad. «No me toques. No puedo creer que seas una farsante de este calibre. ¿Cómo te atreves a presumir de las propiedades de tu nuera como si fueran tuyas? A partir de este segundo, no vuelvas a contactarnos. Quedas oficialmente expulsada de nuestro círculo. No queremos mezclarnos con gente pobre y mentirosa», dijo la mujer, con un tono increíblemente hiriente. La señora Carmen se quedó paralizada. Su corazón se hizo añicos al oír tal insulto. Vio cómo, una a una, sus amigas subían a sus coches de lujo y se marchaban, abandonando la propiedad sin mirar atrás. Pero el sufrimiento de la señora Carmen no había terminado. Los guardias de seguridad de la urbanización actuaron con firmeza. La escoltaron a ella y Javier fuera de la puerta principal a la fuerza. Javier intentó resistirse, gritando a los guardias que no tocaran a su madre, pero su fuerza no era rival para aquellos hombres corpulentos. Fueron empujados más allá de la verja de hierro. El sonido de la verja cerrándose y siendo bloqueada desde dentro sonó como una sentencia de muerte. Ahora, madre e hijo estaban de pie en el arcén de la carretera, sin rumbo. El sol abrasador comenzó a ser cubierto por nubes oscuras que se acumulaban rápidamente sobre sus cabezas. Un viento fuerte y frío empezó a soplar, calando hasta los huesos. Javier se frotó la cara con brusquedad, intentando aclarar su mente caótica. Metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó su smartphone con la mano temblorosa. Pretendía reservar una habitación en un hotel cercano para que su madre pudiera sentarse y calmarse. Sus dedos tocaron rápidamente la pantalla, introduciendo los detalles de su tarjeta de crédito en la aplicación de reservas. Sin embargo, un mensaje de advertencia apareció en la pantalla. Transacción denegada. Javier frunció el ceño. Probó con otra tarjeta. El resultado fue el mismo. Todas las transacciones que intentaba realizar eran rechazadas por el sistema. El pánico empezó a invadirlo. Buscó rápidamente el número de atención al cliente de su banco y llamó. Tras unos instantes, un operador respondió con voz formal. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Soy Javier. Veo que hay varias transacciones pendientes con mis tarjetas hoy», mintió Javier. «¿Por qué no funcionan mis tarjetas? Estoy intentando reservar una habitación de hotel y todas mis transacciones son rechazadas. Arreglen su sistema ahora mismo». «Soy un cliente preferente», espetó Javier, tratando de mantener la poca dignidad que le quedaba. Se oyó el tecleo de un teclado al otro lado de la línea. Luego, el operador volvió a hablar con un tono aún más frío. «Disculpe, señor Javier, hemos revisado los detalles de su cuenta. Todas las cuentas y tarjetas de crédito que posee actualmente han sido congeladas permanentemente por la titular principal de los fondos. Debemos informarle que todos esos activos financieros estaban registrados como beneficios de empresa. La señora Sofía, como directora general, ha revocado todos sus derechos de acceso hace 10 minutos. Ya no dispone de saldo alguno en nuestro banco. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle?» El teléfono casi se le cae de la mano a Javier. Su corazón latía tan fuerte, parecía que iba a estallar. Colgó sin decir una palabra más. La cruda realidad lo golpeó en la cara. Durante años había vivido rodeado de lujos, comiendo manjares, vistiendo ropa de marca y sintiéndose el cabeza de familia. Pero en realidad todo pertenecía a su esposa. En cuanto Sofía retiró esos privilegios, Javier se dio cuenta de que no era nadie. Era solo un parásito que había perdido a su anfitrión. La lluvia empezó a caer lentamente, convirtiéndose en un aguacero torrencial en cuestión de segundos. La calle se inundó al instante. Javier y la señora Carmen no tenían paraguas ni nada con qué protegerse. Su ropa elegante quedó empapada,
pegándose a sus cuerpos y haciéndolos temblar de frío. La señora Carmen lloraba, desconsoladamente, lamentando su suerte mientras se abrazaba a sí misma. No, dejaba de llamar a Javier, pidiendo protección a su hijo, que ahora también estaba indefenso. En medio del aguacero, la pantalla del móvil de Javier volvió a iluminarse. Un correo electrónico había llegado a su bandeja de entrada. El remitente era el Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Javier abrió el mensaje con mal presentimiento. Sus ojos recorrieron las frases perfectamente redactadas en la pantalla. La carta comunicaba que, a partir de ese día, Javier quedaba despedido de forma disciplinaria. La empresa había encontrado pruebas de una falta muy grave que había causado un perjuicio económico, y se le retiraba todo, derecho a indemnización como compensación inicial. Javier gritó de frustración, golpeando un poste de la luz cercano hasta que sus nudillos se pusieron rojos. No le importó el dolor en la mano. El dolor en su pecho era mucho peor. Todo lo que tenía había desaparecido en menos de una hora. Su esposa se había ido, su casa estaba precintada, su dinero congelado y su trabajo perdido. Se giró hacia su madre, que seguía llorando bajo la lluvia. De repente, una ira inmensa se apoderó de él. Todo esto es tu culpa, mamá. Si hubieras mantenido la boca cerrada. Si no, hubieras insultado a los padres de Sofía y los hubieras echado. No estaríamos en la calle como mendigos, gritó Javier, su voz superando el sonido de la lluvia. La señora Carmen se sorprendió al oír el grito de su hijo. Lo miró con incredulidad. ¿Me culpas a mí? Hice todo esto para mantener tu prestigio delante de mis amigas. ¿Cómo iba a saber yo que tu mujer tenía toda la fortuna a su nombre? ¿Qué prestigio? Un prestigio falso. Míranos ahora. Somos pobres. No tenemos dónde vivir, no tenemos dinero, no tenemos nada, gritó Javier, histérico, pasándose las manos por la cara mojada por una mezcla de lluvia y lágrimas de arrepentimiento. Ambos se quedaron allí, culpándose mutuamente en medio de la calle fría, sintiendo el primer golpe del karma que acababa de empezar. Tras la acalorada discusión bajo la incesante lluvia, Javier finalmente forzó a su cerebro a pensar con claridad. Tenía que encontrar a Sofía. Ella era la única en salida a este sufrimiento. Conocía bien a su esposa. Sofía siempre había sido una mujer indulgente, amable y dispuesta a cumplir sus deseos. Javier estaba convencido de que estas medidas extremas eran solo una explosión de ira, momentánea. Si le pedía perdón sinceramente, Sofía se ablandaría y lo devolvería todo a la normalidad. Javier recordó las costumbres de su esposa cuando celebraba algo o recibía socios de negocios. Solo había un hotel de lujo en la ciudad que siempre era la elección principal de Sofía. Sin perder más tiempo, tiró bruscamente del brazo de su madre, obligándola a caminar por la acera inundada hacia ese lugar. El trayecto fue una tortura. Los pies de la señora Carmen estaban llenos de ampollas por culpa de los tacones altos, inadecuados para caminar largas distancias. Su ropa estaba sucia por las salpicaduras de barro de los coches que pasaban a toda velocidad. Sus cuerpos temblaban violentamente por el frío, les calaba hasta los huesos. Pero Javier no permitió que su madre descansara. Siguieron caminando hasta que finalmente llegaron a la entrada del majestuoso Hotel de 5 estrellas. El edificio se alzaba imponente, con grandes columnas que emitían una luz dorada. Cuando intentaron entrar por la puerta de cristal automática, fuertemente custodiada, 2 guardias de seguridad uniformados les bloquearon el paso. Los guardias examinaron el aspecto de Javier y la señora Carmen de arriba abajo con desconfianza. El agua goteaba de su ropa, ensuciando la gruesa alfombra de la entrada. Disculpen, señor y señora. Este hotel tiene un estricto código de vestimenta. No pueden entrar en estas condiciones, mojados y desaliñados. Por favor, abandonen la zona para no molestar a los demás, huéspedes, dijo uno de los guardias, extendiendo los brazos para impedirles el paso. Quiero ver a mi esposa, la señora Sofía. Seguro que está aquí.
Por favor, llámenla. Es una emergencia. Javier intentó abrirse paso a la fuerza, pero un empujón del guardia lo hizo tambalearse hacia atrás. La señora Carmen comenzó a llorar de nuevo, lamentándose frente a la puerta de cristal y suplicando que la dejaran entrar. El pequeño altercado llamó la atención de algunos huéspedes en el vestíbulo. Justo cuando la situación estaba a punto de descontrolarse, se oyó el sonido de unos pasos firmes que bajaban por la escalera principal. Una mujer, vestida con una elegancia impecable, descendía con un aire sereno, decidido. Su rostro irradiaba firmeza. Estaba acompañada por sus padres, que caminaban con orgullo a su lado. Detrás de ellos, 4 guardaespaldas de complexión robusta los seguían con mirada vigilante. Era Sofía. Al ver a su esposa, Javier sintió como si hubiera encontrado un oasis en medio del desierto. Empezó a llamarla a gritos. Sofía hizo un pequeño gesto con la mano a los guardias de seguridad para que los dejaran pasar a un lado del vestíbulo, lejos de la multitud. En cuanto se abrió el paso, la señora Carmen corrió y se arrojó a los pies de Sofía. La mujer de mediana edad, antes tan arrogante y altiva, no dudó en arrodillarse sobre el frío suelo de mármol, llorando y suplicando clemencia. Sofía, lo siento mucho, perdóname, hija. Lamento de verdad haber insultado a tus padres. Por favor, devuélvenos nuestra casa. Retira este castigo. Te prometo que nunca más les hablaré con rudeza. Estoy dispuesta a lavarle los pies a tu madre. Si le devuelves todo a Javier, sollozó la señora Carmen con una voz rota y lastimera. Sus lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia que mojaba el suelo. Sofía bajó la mirada hacia su suegra con una expresión completamente impasible. No había ni rastro de compasión en su rostro. Luego miró a Javier, que estaba de pie junto a su madre, pálido y temblando. Levántese, señora. No ensucie el suelo de este hotel con sus lágrimas falsas. Lo siento, pero el salón de mi vida es demasiado pequeño para gente que no conoce el significado de la gratitud. Y en cuanto a ti, Javier. Sofía clavó su mirada en su marido. Coge esta carpeta. Uno de los guardaespaldas dio un paso adelante y le entregó una gruesa carpeta a Javier. Sus manos temblaban al recibirla. Los papeles que contenía parecían increíblemente pesados. Abrió la primera página y sus ojos se fijaron en el título en negrita. Era la demanda de divorcio ya firmada por Sofía. Javier sintió que se ahogaba. Pero Sofía aún no había terminado. Pasa a la segunda página, ordenó Sofía con un tono gélido que helaba la sangre. Javier pasó la página. En ese instante, su respiración se detuvo. Su rostro, ya pálido, se volvió blanco como el papel. Un sudor frío le recorría las sienes, mezclándose con los restos del agua de lluvia. En la segunda página y las siguientes había un montón de documentos. Copias de movimientos bancarios o secretos. Eran las pruebas irrefutables de la malversación de fondos de la empresa que Javier había estado cometiendo durante el último año. La cantidad era enorme. Además, al final de la carpeta había un anexo con copias de los contratos de préstamo entre Javier y un grupo de usureros. Javier se había visto obligado a pedir dinero con intereses desorbitados para financiar el lujoso estilo de vida de su madre cuando el dinero malversado empezó a escasear. Javier tragó saliva con dificultad. Se sentía débil. Miró a Sofía con una expresión de puro terror. No tenía ni idea de que su esposa conocía todos los trapos sucios que él había ocultado tan cuidadosamente. Sofía no era una esposa tonta. Había estado vigilando cada uno de sus movimientos, recopilando todas las pruebas en silencio. Firma el divorcio ahora mismo, sin reclamar ni un céntimo de mi patrimonio. ¿Sí? ¿Te atreves a negarte o a causar problemas más adelante? Entregaré todas estas pruebas de malversación y la lista de tus deudas con los usureros a la policía esta misma noche. Puedes elegir, firmar ese papel y vivir como un indigente, o negarte y pudrirte en una celda durante más de 10 años, amenazó Sofía con una voz suave pero cargada de un veneno letal. Javier estaba acorralado.
sin salida. Si iba a la cárcel, su madre moriría de hambre en la calle. Con la mano temblando violentamente, cogió el bolígrafo que le ofrecía el guardaespaldas. Firmó la demanda de divorcio con una sensación de devastación indescriptible. Todo su orgullo había sido demolido hasta los cimientos. Sofía recuperó la carpeta, la revisó brevemente y sonrió satisfecha. Se dio la vuelta y tomó del brazo a sus padres con cariño. Salieron del hotel hacia un coche de lujo que los esperaba en la entrada. Sofía no miró atrás ni una sola vez. Dejó atrás a Javier y a la señora Carmen, que ahora eran oficialmente unos indigentes sin un euro, con la sombra de los cobradores de deudas listos para perseguirlos en cualquier momento. El verdadero castigo para Javier y su madre no había hecho más que empezar. El lujoso vehículo que transportaba a Sofía y a sus padres se alejó lentamente de la entrada del hotel de 5 estrellas, abriéndose paso a través de la intensa lluvia nocturna que parecía no tener fin. Javier permaneció inmóvil en el borde de la acera, observando las luces traseras del coche hasta que desaparecieron en la oscuridad de la noche. Su mano todavía temblaba violentamente al recordar el trazo de tinta que acababa de estampar en aquel papel timbrado. Esa firma no solo ponía fin a su matrimonio con Sofía, sino que también abría la puerta a la más aterradora de las destrucciones en su vida. Había desechado al único escudo que hasta ahora había ocultado toda su puriano, podredumbre y sus mentiras. A su lado, la señora Carmen seguía arrodillada en el suelo de mármol mojado del puninte porche, llorando desconsoladamente por su destino, que había dado un giro de 180 grados en cuestión de horas. La mujer de mediana edad aún no podía aceptar la realidad de que todos los títulos honoríficos y el lujo de los que siempre había presumido se habían desvanecido sin dejar rastro. El ambiente frente al opulento hotel se sentía extremadamente tenso para ambos. Varios guardias de seguridad comenzaron a acercarse con miradas de expulsión. Ya no tolerarían la presencia de 2 personas empapadas y sucias. Sin necesidad de una segunda advertencia, Javier tiró del brazo de su madre a la fuerza, obligando a la mujer que se lamentaba a ponerse de pie. La señora Carmen se quejó de dolor cuando la mano de su hijo se aferró con fuerza a su brazo. Pero a Javier no le importaron sus gemidos. Su mente estaba actualmente consumida por un miedo abrumador al pensar en la pila de pruebas de malversación de fondos que Sofía tenía en su poder. Javier sabía exactamente cuánto dinero había malversado para satisfacer todas las demandas de su madre de comprar joyas, ropa cara, organizar fiestas ostentosas que en realidad no podían permitirse. Ambos caminaron penosamente por la acera inundada de la ciudad. El frío de la noche calaba hasta los huesos, haciendo que sus cuerpos temblaran sin cesar. Ningún transporte público se detenía cuando Javier hacía señas. Los conductores los ignoraban, asumiendo que eran vagabundos sin dinero para pagar el billete. Esa realidad golpeó a Javier en el estómago con una fuerza brutal. Antes, siempre se sentaba en el asiento del pasajero de un coche de lujo con un chofer y privado listo para llevarlo a cualquier parte. Ahora tenía que sentir la dureza del asfalto y la crueldad de las miradas de los transeúntes. La señora Carmen no dejó de quejarse durante todo el camino, culpando al tiempo, a la gente que pasaba y, por supuesto, a Sofía por todo su sufrimiento. Su boca no paraba de proferir maldiciones, sin darse cuenta de que todo este desastre había comenzado con su propia arrogancia. En medio de su pesado caminar, el teléfono móvil en el bolsillo de Javier vibró y sonó con estridencia. Javier se sobresaltó. Rápidamente sacó el teléfono, miró la pantalla. Un número desconocido lo llamaba. Su corazón se aceleró al instante. Un mal presentimiento lo invadió, con la mano aún temblando de frío y miedo. Aceptó la llamada y se llevó el teléfono a la oreja. Antes de que pudiera decir hola, una voz de barítono, áspera y amenazante, sonó al otro lado. Javier, ¿crees que puedes escapar de nosotros? Tu deuda venció hace 3 días. Ya nos hemos enterado de que te han echado de la mansión de tu mujer. No intentes esconderte.
Si mañana por la mañana nuestro dinero, con sus intereses, no está en nuestra cuenta, te encontraremos y te romperemos las dos piernas. ¿Me oyes? La voz del cobrador de deudas sonaba aterradora. Javier tragó saliva con dificultad. Su garganta estaba seca. Intentó explicar su situación, suplicando más tiempo porque lo acababa de perder todo. Pero el hombre al otro lado no quiso escuchar excusas. La llamada se cortó abruptamente, dejando a Javier con el eco del tono de línea ocupada. El sudor frío se mezclaba ahora con la lluvia, pero en su rostro. Estaba realmente al borde del abismo. El dinero que había pedido, prestado a los usureros, era una suma enorme, y los intereses seguían, acumulándose cada día. Siempre había pagado las cuotas con el dinero malversado de la empresa de Sofía. Ahora esa fuente de ingresos ilícitos estaba cerrada y no tenía nada para pagar la deuda. La señora Carmen, al ver el rostro de su hijo cada vez más pálido, preguntó con pánico. Exigió saber quién acababa de llamar y por qué su hijo parecía haber visto un fantasma. Javier miró a su madre con una mezcla de desesperación y rabia contenida. Eran los usureros, mamá, la gente que me prestó dinero. ¿De dónde crees que saqué todo el dinero para comprarte joyas de lujo y financiar tus fiestas durante todo este tiempo? Mi sueldo nunca habría sido suficiente para satisfacer tu estilo de vida obsesionado con las apariencias. Malversé dinero de la empresa y pedí préstamos a usureros. Ahora Sofía lo sabe todo. Me ha despedido, ha embargado la casa, y esos tipos ahora me buscan para matarme. Podríamos morir si nos encuentran, gritó Javier en medio de la llovizna que comenzaba a amainar. Al escuchar la confesión de su hijo, los ojos de la señora Carmen se abrieron de par en par. Sus rodillas flaquearon y casi se cae si no se hubiera agarrado una farola cercana. No tenía ni idea de que todo el lujo del que había presumido se había construido sobre una montaña de deudas y los delitos de su hijo. El verdadero miedo comenzó a apoderarse de su corazón. La fantasía de volver a su vida de lujo se hizo añicos, reemplazada por la aterradora imagen de ser perseguida por delincuentes. Tenían que encontrar un lugar para esconderse, lejos del centro de la ciudad. Javier revisó sus bolsillos, pero su cartera se había quedado en la casa. Ahora precintada por los abogados de Sofía, no tenía ni un solo euro. Javier miró el brazo de su madre, fijándose en las pulseras de oro que todavía llevaba. Sin rodeos, le pidió que se las quitara. La señora Carmen se negó, rotundamente, aferrándose a las pulseras como si fueran su vida. Lloró y dijo que era lo único que le quedaba. Pero Javier actuó con brusquedad. Le arrancó las joyas de la muñeca, sin importarle los gritos de su madre. Esa misma noche, Javier buscó una tienda de compro oro que todavía estuviera abierta en las afueras. Vendió las joyas de su madre por un precio ridículamente bajo al no tener los certificados. El dinero obtenido fue muy poco, pero suficiente para alquilar un alojamiento temporal muy lejos del alcance de quienes los conocían. Continuaron su viaje en un autobús de línea de bajo coste, sentados en la última fila, con la ropa todavía húmeda y maloliente. Ya no hablaban entre ellos. Javier estaba ocupado pensando en cómo salvar su vida de los usureros, mientras que la señora Carmen no dejaba de llorar por su estupidez y su mala suerte. Durante todo el viaje nocturno, la imagen del rostro sereno de Sofía, abandonándolos en el vestíbulo del hotel, atormentaba la mente de Javier, haciéndole comprender que el castigo por la traición y la arrogancia era realmente doloroso e implacable. Ahora estaban verdaderamente perdidos, cayendo en el oscuro abismo que ellos mismos habían cavado. El tiempo pasaba con una lentitud tortuosa para Javier y la señora Carmen. Habían transcurrido varias semanas desde aquella noche de humillante expulsión. Su vida se había convertido en una pesadilla interminable. El dinero de la venta de las joyas de la señora Carmen solo alcanzó para alquilar una modesta habitación en una pensión situada en un barrio obrero densamente poblado, justo al lado de las vías del tren. El entorno de su nuevo hogar era extremadamente ruidoso, polvoriento y lejos de ser cómodo. Cada vez que pasaba un tren de mercancías, todo el edificio vibraba violentamente
acompañado de un estruendo ensordecedor. El polvo entraba por las rendijas de la ventilación, cubriendo el suelo y los pocos muebles. La habitación que ocupaban era diminuta, apenas había espacio para moverse. El aire siempre estaba viciado debido a la mala circulación. Las paredes estaban descoloridas, con manchas de humedad seca, dando una impresión sombría. El calor del sol de la tarde penetraba directamente a través del tejado de uralita, convirtiendo la habitación en un horno. Javier pasaba la mayor parte del tiempo encerrado. No se atrevía a salir durante el día por el pánico que le tenía a los cobradores de deudas que lo seguían buscando. Solo salía a veces, en plena noche, con el rostro cubierto, en busca de comida barata o simplemente para tomar un poco de aire fresco y no perder la cabeza. Su aspecto era lamentable. El hombre que antes siempre iba impecable, con ropa cara y perfume de marca, ahora parecía un despojo. Había adelgazado drásticamente, sus ojos estaban hundidos, con profundas ojeras por la falta de sueño y el estrés constante. Cada vez que oía pasos fuertes en el pasillo o llamaban a una puerta, su corazón se aceleraba, aterrorizado de que fueran los usureros que finalmente lo habían localizado. Vivir huyendo y con miedo constante estaba agotando toda su energía. Por otro lado, el estado de la señora Carmen no era menos penoso. Sin embargo, en lugar de reconocer sus errores y adaptarse, la mujer parecía perder cada vez más el juicio. A menudo se sentaba en un rincón, hablando sola sobre su glorioso pasado. Se negaba a comer la comida barata que Javier compraba en los bares de la esquina, alegando que su estómago solo podía digerir comida de calidad. Como resultado, su salud se deterioró rápidamente. Su cuerpo temblaba a menudo y se enfermaba con facilidad. Pero lo que más irritaba a Javier era que la boca de su madre nunca dejaba de quejarse de la habitación. Una tarde especialmente calurosa, el aire en la habitación era más sofocante que de costumbre. Javier estaba tumbado en una estera delgada, intentando cerrar los ojos para aliviar el dolor de cabeza punzante causado por el hambre. En otro rincón, la señora Carmen estaba sentada, abanicándose con un periódico viejo. El sudor le perlaba la frente y el cuello. Tenía el ceño fruncido, una señal de su creciente insatisfacción. ¿Qué habitación es esta? Hace un calor insoportable. Apenas se puede respirar. Las paredes están sucias, el suelo polvoriento y la cama es dura como una piedra. No puedo vivir en un cuchitril como este. En la casa de tu mujer, aire acondicionado estaba encendido todo el día. ¿Por qué has alquilado este basurero? Javier, ¿quieres matar a tu madre lentamente? Se quejó la señora Carmen con una voz chillona que le taladraba los oídos. Javier intentó ignorarla, tapándose los oídos con una almohada delgada. Pero su madre siguió hablando, cada vez más alto y exigente. Busca otro sitio, Javier. Al menos uno con un colchón blando y buena ventilación. No merezco vivir en un lugar tan miserable. Mis amigas se reirían de mí si supieran que vivo en una habitación tan pequeña. Venga, levántate y busca otro préstamo. Sácanos de este lugar maldito, ordenó la señora Carmen, mientras le daba una patada a su hijo. Esa patada y la sarta de exigencias sin sentido fueron la gota que colmó el vaso de la paciencia de Javier. Las venas de sus sienes se hincharon. Se levantó de un salto, mirando a su madre con una expresión llena de odio y una ira desbordada. El silencio de la habitación se rompió por el estruendoso grito de Javier, que ahogó el ruido del tren que acababa de pasar. Todavía hablando de prestigio y de tus amigas, te has vuelto loca. Somos fugitivos, mamá. Somos pobres. Abre los ojos de una vez. Ya no hay villas de lujo, ni comida exquisita, ni nadie que nos preste dinero, bramó Javier, con la respiración agitada. La señora Carmen se quedó atónita al ver que su hijo le gritaba de esa manera. Le devolvió la mirada con los ojos desorbitados. ¿Te atreves a gritarle a tu propia madre? Todo esto es por tu culpa, por no saber controlar a tu mujer. Si fueras un hombre de verdad,
Habrías podido quedarte con su fortuna sin tener que esconderte como una rata. Al oír esa acusación, Javier soltó una risa amarga, llena de una profunda desesperación. ¿Culparme a mí? Todo esto es tu culpa. Si hubieras mantenido la boca cerrada, si no hubieras echado a mis suegros de aquel salón, todavía estaríamos durmiendo en colchones de lujo. Tú lo destrozaste todo con tu arrogancia. No paras de quejarte de que esta habitación es pequeña, de que hace calor. Pues que lo sepas, el salón del que tanto presumías resultó ser demasiado pequeño para albergar tu soberbia. Deja de quejarte o te abandonaré, aquí sola y dejaré que te mueras de hambre. Javier exhaló con fuerza, se apartó y apoyó la espalda en la pared descolorida. La señora Carmen se quedó en silencio. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, sintiéndose profundamente herida, porque su propio hijo la amenazaba con abandonarla. La atmósfera en la habitación se volvió tensa y sofocante. Javier apartó la mirada, asqueado de ver a su madre victimizándose constantemente. Pero en medio de ese silencio asfixiante, un fuerte ruido del exterior hizo que la sangre de Javier se helara. El sonido de pesadas botas resonó en el pasillo. No era una persona, eran varias. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta de su habitación. Javier contuvo la respiración, con los ojos fijos en el pomo de la puerta, que empezó a girar lentamente. Javier, sabemos que estás ahí dentro. Abre la puerta ahora o la echamos. ¡Abajo!, gritó una voz ronca desde fuera, seguida de golpes tan fuertes que las paredes de la habitación temblaron. Era la voz de los cobradores de deudas. Lo habían encontrado. Un sudor frío recorrió todo el cuerpo de Javier. Le hizo un gesto a su madre para que se callara y se retirara a un rincón. La señora Carmen se tapó la boca con las manos. Todo su cuerpo temblaba al darse cuenta del peligro que tenían delante. Javier miró a su alrededor en busca de una salida, pero no había ninguna. La pequeña ventana de la habitación tenía barrotes de hierro macizo. Estaban completamente atrapados. Los golpes en la puerta se hicieron más violentos. Unos segundos después, el sonido de una fuerte patada rompió el aire. La puerta de madera, ya podrida, se hizo añicos. Las bisagras se soltaron y la puerta cayó al suelo con un estruendo. El polvo llenó el aire. De entre la nube de polvo, aparecieron 3 hombres corpulentos con rostros amenazantes, cada uno con un bate en la mano. Sus miradas estaban llenas de una amenaza mortal. El tiempo pareció detenerse para Javier y la señora Carmen. Ya no había dónde esconderse ni forma de escapar de las consecuencias de sus actos. El arrepentimiento ya no servía de nada. Los 3 hombres corpulentos entraron con paso amenazante, pisando los restos de la puerta de madera esparcidos por el suelo. La pequeña habitación de la pensión se sintió de repente aún más claustrofóbica y opresiva. Un aura de crueldad emanaba de los rostros de los cobradores de deudas. El líder del grupo, un hombre con una larga cicatriz en la cara, blandió su bate contra la delgada mesa de madera, partiéndola en 2. El sonido de la madera, astillándose, hizo que la señora Carmen gritara histéricamente y se acurrucara aún más en la esquina, cubriéndose la cara con las manos temblorosas. Javier se quedó paralizado. Su cuerpo temblaba, sus pies parecían pegados al suelo. Intentó abrir la boca para hablar, para dar una excusa o pedir más tiempo, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. Sin darle oportunidad de explicarse, uno de los cobradores le lanzó un fuerte puñetazo en el estómago. El golpe fue tan potente que Javier cayó al suelo, agarrándose el abdomen, tosiendo en busca de aire. El ataque no se detuvo ahí. Empezaron a patearlo y a golpearlo sin piedad. Javier gemía de dolor, suplicando clemencia con una voz apenas audible. Intentó protegerse la cabeza con los brazos, pero los golpes seguían lloviendo sobre su cuerpo ya demacrado. La señora Carmen solo podía llorar al ver cómo torturaban a su hijo delante de ella. Quería ayudar, pero el miedo que la paralizaba era mucho mayor que su instinto maternal. Sabía que un solo movimiento podría hacer
que aquellos hombres crueles se volvieran contra ella. Por favor, señores, les juro que pagaré todo. Denme unos días más. Conseguiré. El dinero, suplicaba Javier entre los espasmos de dolor. La comisura de sus labios empezó a sangrar y su rostro se llenó de moratones. El líder de los cobradores detuvo a sus hombres y se agachó junto a Javier. Agarró el cuello de su camisa con brusquedad, levantándolo parcialmente del suelo. Tu tiempo se ha acabado, Javier. Te hemos dado demasiadas oportunidades. ¿Crees que no sabemos que te despidieron y te echó tu mujer rica? Ya no tienes nada que ofrecer como garantía. Como no puedes pagar con dinero, pagarás con tu vida y tu dolor. Sacadlo de aquí, lo llevamos a nuestro cuartel. Ordenó el líder con una voz gélida. Sus dos secuaces agarraron a Javier de los brazos, preparándose para arrastrarlo fuera. Javier se resistió con las pocas fuerzas que le quedaban, gritando el Kun, nombre de su madre, en busca de ayuda. El tremendo alboroto atrajo la atención de los vecinos. Varios residentes salieron de sus habitaciones, observando desde la distancia con rostros preocupados, dándose cuenta de que la situación se estaba descontrolando, podría poner en peligro a más gente. Uno de los vecinos llamó discretamente a la policía con su móvil. Justo cuando los cobradores lograban arrastrar a Javier hasta el pasillo, el sonido estridente de una sirena se oyó acercándose desde la calle. El sonido hizo que los tres hombres se detuvieran en seco. El pánico se reflejó en sus rostros. Se dieron cuenta de que habían causado demasiado escándalo en una zona tan poblada. Su líder les hizo una señal para que soltaran a Javier y huyeran antes de que llegara la policía. Arrojaron el cuerpo de Javier al suelo con violencia y corrieron por el pasillo en dirección contraria a la entrada principal. Javier quedó tendido en el suelo del pasillo, sin fuerzas, respirando con dificultad, con sangre goteando de su nariz y sus labios. La señora Carmen se arrastró fuera de la habitación, acercándose a su hijo mientras lloraba, desconsoladamente. Abrazó su cabeza, lamentando la terrible desgracia que les había caído encima. Poco después, un grupo de agentes de policía llegó al lugar. Dispersaron a la multitud de vecinos y aseguraron la zona. Algunos agentes persiguieron a los cobradores que intentaban escapar, mientras que otros se acercaron a Javier y a la señora Carmen para tomarles declaración. Un oficial de alto rango le pidió a Javier su DNI para registrarlo como víctima de la agresión. Con la mano, temblorosa, Javier le entregó su documento de identidad. El oficial verificó el nombre y los datos de Javier a través de su dispositivo de comunicación. Solo tardó unos segundos en que la expresión del oficial se volviera severa. Miró a Javier con dureza y luego hizo una señal a su compañero para que trajera unas esposas. Señor Javier, queda usted detenido, no solo como víctima de este altercado, sino también como principal sospechoso en un caso de malversación de fondos de una empresa por una cantidad muy elevada. La empresa para la que trabajaba, representada por el equipo de abogados de la señora Sofía, presentó todas pruebas de su delito hace varias semanas. Ha estado en busca y captura, dijo el oficial, con un tono oficial e irrefutable. Al oír esa declaración, el mundo de Javier se vino abajo por completo. Su cuerpo, ya debilitado por los golpes, se sintió aún más entumecido. No se resistió en absoluto cuando el oficial le puso las manos a la espalda y le colocó las frías esposas de metal en las muñecas. La señora Carmen gritó con todas sus fuerzas, tirando del uniforme del oficial y suplicando que no se llevaran a su hijo. Pero los agentes actuaron con firmeza, separándola de él. Javier fue conducido a un coche patrulla, dejando atrás a su madre, que se retorcía y lloraba histéricamente en el suelo polvoriento. El destino de Javier estaba sellado. Pasaría años tras los fríos barrotes de una prisión para pagar por todos sus crímenes. El tiempo pasó rápidamente. Varios meses después del arresto de Javier, la vida de la señora Carmen tocó fondo. Tras el encarcelamiento de su hijo, el dueño de la pensión la echó por no poder pagar el alquiler y por ser considerada una fuente de problemas. Ahora vivía sola, como una persona sin hogar, sin un techo bajo el que cobijarse.
Su cuerpo, antes bien cuidado, se había vuelto extremadamente delgado, encorvado y frágil. Su rostro estaba surcado de arrugas y suciedad. La ropa que llevaba eran harapos que ya no eran aptos para vestir. La arrogancia que antes era su corona se había convertido en polvo. Para sobrevivir y conseguir algo de comida, la señora Carmen se vio obligada a aceptar el trabajo más humilde que siempre había despreciado. Trabajaba fregando platos en un bar de carretera que usaba una lona como techo. Cada día, desde la tarde hasta bien entrada la noche, tenía que estar en cuclillas, en la parte trasera del local, lavando cientos de platos sucios y malolientes con agua ilimitada. Sus manos, que antes lucían joyas caras, ahora estaban ásperas, agrietadas y a menudo con ampollas por los detergentes agresivos. El dueño del bar era un hombre muy rudo, que a menudo le gritaba y la insultaba si trabajaba despacio o dejaba alguna mancha en un plato. Una noche muy fría, la calle frente al bar estaba bastante desierta. La señora Carmen estaba sentada en un rincón trasero, masajeándose las piernas, acalambradas después de horas en cuclillas. De repente, un coche de lujo, largo, reluciente, se detuvo al otro lado de la calle. La presencia del vehículo era muy llamativa en un entorno tan modesto. Varias personas elegantemente vestidas bajaron del coche, seguidas por una pareja de mediana edad y una mujer con un estilo impecable que irradiaba una elegancia extraordinaria. Eran el padre, la madre y Sofía. Venían con docenas de cajas de comida deliciosa y sobres con dinero para repartir entre las personas sin hogar y los trabajadores precarios de la zona. Al ver que repartían comida gratis, el estómago de la señora Carmen, vacío desde la mañana, empezó a rugir. El hambre venció a la vergüenza. Se obligó a levantarse y caminó tambaleándose hacia la multitud que hacía cola al otro lado de la calle. La señora Carmen mantuvo la cabeza gacha, ocultando su rostro sucio para no ser reconocida. Se colocó al final de la fila, extendiendo su mano, temblorosa, cuando le llegó el turno. La persona que repartía las cajas de comida resultó ser el padre de Sofía. Aquel hombre de mediana edad, de corazón noble, sonrió cálidamente al ver a la figura anciana que tenía delante. No reconoció en absoluto a su consuegra, la que siempre había despreciado su apariencia. A los ojos del padre de Sofía, la mujer en que tenía delante era solo una pobre mendiga que necesitaba ayuda desesperadamente. Con gran compasión, le entregó una caja de comida caliente y un sobre con una cantidad de dinero considerable. Tome esto. Espero que le ayude a aliviar un poco su carga. No olvide comer bien para mantenerse sana y fuerte, dijo el padre de Sofía con un tono sincero. Su sonrisa irradiaba una bondad inmensa. La señora Carmen recibió la comida y el sobre con las manos temblando violentamente. La voz de aquel hombre le devolvió el recuerdo de lo ocurrido en el salón de su lujosa casa hacía tiempo. Levantó lentamente la cabeza y miró el rostro del padre de Sofía de cerca. Una opresión inmensa le golpeó el pecho. Las lágrimas llenaron sus ojos. La mano que una vez había insultado, la mano que había traído una tortilla, que ella había calificado de comida de pueblo, era ahora la mano que la salvaba de morir de hambre. La señora Carmen quiso hablar, quiso pedir perdón, pero la voz se le quedó atrapada. La culpa y el arrepentimiento eran tan grandes que le paralizaron la lengua. Solo pudo asentir lentamente mientras lloraba en silencio, aceptando el karma más doloroso de su vida. Después de que el padre de Sofía repartiera la última caja de comida, aquella familia tan generosa volvió a subir a su coche de lujo. La señora Carmen seguía, de pie, inmóvil, en el borde de la carretera, abrazando con fuerza la caja de comida caliente, mientras en su otra mano apretaba el sobre que le había dado padre de Sofía. Vio cómo el coche se alejaba lentamente, dirigiéndose hacia el centro de la ciudad. Ninguno de ellos miró hacia atrás. Para la familia de Sofía, la señora Carmen era solo una figura más en el paisaje urbano, una
sombra del pasado que ya no tenía ningún significado en sus vidas ahora, pacíficas y felices. Cuando el coche desapareció por completo, la entereza de la señora Carmen se derrumbó. Sus piernas ya no podían sostenerla. Cayó sentada en la acera dura, fría, dejando que las lágrimas corrieran libremente por sus sucias mejillas. Abrió lentamente el sobre. Dentro había varios billetes de valor considerable, una cantidad superior a lo que ganaba en un mes entero de trabajo agotador. Su pecho se convulsionó por los sollozos. Su mente voló de nuevo al día de la inauguración de la casa. Recordó con claridad cómo sus labios habían pronunciado con arrogancia palabras crueles, ordenando a sus consuegros que comieran en la cocina, y calificando su presencia como una vergüenza. Ahora la verdad la golpeaba sin piedad. La persona a la que había considerado vergonzosa tenía el corazón más noble, dándole de comer sin juzgarla. Mientras que ella, que se sentía tan superior, tenía que mendigar la bondad de la persona a la que una vez había despreciado. La conciencia del karma que había destrozado su vida hizo que la señora Carmen llorara histéricamente en la acera, lamentando la estupidez que había destruido el futuro de su hijo y su propia vida. Mientras tanto, en un lugar muy alejado de aquella fría calle, la vida de Sofía giraba en un eje de felicidad perfecta, en un imponente edificio de oficinas en el corazón de la ciudad. Sofía estaba sentada con elegancia en el sillón de la directora general. Su despacho era espacioso, con enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Ya no había arrugas de tristeza en su frente. Su rostro irradiaba inteligencia, firmeza y una confianza extraordinaria. Después de eliminar al parásito de su vida, la empresa que dirigía experimentó un crecimiento espectacular. Cada decisión que tomaba se traducía en grandes beneficios. Sus empleados la respetaban profundamente, no solo por su cargo, sino por su actitud firme pero humana. Sofía había demostrado que una mujer podía valerse por sí misma, construir su propio imperio y proteger a sus seres queridos sin depender del hombre equivocado. Esa tarde, tras terminar varias reuniones importantes, Sofía se preparó para irse a casa. Su chofer personal la esperaba en el vestíbulo, abriéndole la puerta de su coche de lujo con cortesía. El viaje de vuelta era siempre el momento que más esperaba. Ya no regresaba a una casa llena de tensión y a una suegra exigente. El coche entró en una urbanización de élite con la máxima seguridad y se detuvo frente a una villa mucho más grande y magnífica que la anterior. Esta casa había sido diseñada a medida, con un extenso y hermoso jardín de flores donde sus padres solían pasar las mañanas. En cuanto Sofía entró en la casa, la calidez la envolvió. El espacioso y cómodo salón familiar estaba lleno de risas. Su padre y su madre estaban sentados en un sofá mullido, disfrutando de bebidas calientes y aperitivos. Recibieron a su hija con abrazos y besos. La vida de sus padres estaba ahora completamente asegurada. Eran tratados como un rey y una reina. Todas sus necesidades estaban cubiertas. Y lo más importante, ya no tenían que enfrentarse a insultos ni miradas despectivas. Sofía a menudo los llevaba de viaje, disfrutando de los frutos de su trabajo y recuperando el tiempo perdido por su matrimonio fallido. En aquella casa llena de bendiciones, no había lugar para la gente codiciosa. Solo había paz, gratitud y un amor familiar sincero. Sin embargo, esa paz contrastaba brutalmente con la realidad que la señora Carmen tuvo que afrontar esa misma noche. Su llanto de arrepentimiento en la acera tuvo que cesar cuando una voz áspera la llamó desde el bar. Carmen, deja de soñar despierta en la calle, para de mendigar y vuelve, aquí detrás. Los platos sucios se están amontonando. Si sigues holgazaneando, más te vale que te largues y no esperes que te pague esta noche, gritó el dueño del bar, con las manos en jarras. La señora Carmen se sobresaltó, aterrorizada. Se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano áspera y guardó la caja de comida y el sobre en el bolsillo de su ropa. Con paso vacilante, soportando el dolor de sus rodillas,
Se apresuró a volver a la parte trasera del local. Aquella zona era deplorable. Era solo un pasillo estrecho, cubierto por una lona mugrienta, donde se acumulaban los restos de comida y las pilas de platos sucios. El olor a pescado y comida podrida se mezclaba con los charcos de agua sucia del suelo, haciendo que el aire fuera irrespirable. El calor de la freidora de al lado le golpeaba la cara, haciendo que el sudor le brotara al instante. La señora Carmen se arrodilló lentamente frente a dos grandes cubos llenos de agua turbia y jabonosa. A su lado, una montaña de platos cubiertos de restos de comida parecía interminable. Cogió un estropajo áspero, lo sumergió en el agua, empezó a frotar los platos uno por uno. Un dolor agudo recorrió sus palmas cuando su piel agrietada entró en contacto con el detergente agresivo. Hizo una mueca de dolor, pero no se atrevió a detenerse por miedo a que su jefe la despidiera. Su cuerpo temblaba por el agotamiento extremo. En medio del silencio y el sufrimiento de la trastienda, las lágrimas de la señora Carmen volvieron a caer, aterrizando en el cubo de agua sucia. Mientras seguía fregando, sus labios murmuraban inconscientemente un perdón que nunca llegaría a su destinatario. La imagen de un salón de lujo, sofás cómodos e invitados que la elogiaban parecía una ilusión de una vida pasada que nunca podría recuperar. Su mente repetía una y otra vez las crueles palabras que una vez había pronunciado con orgullo. El karma realmente funcionaba de una manera matemática y precisa. Una vez sintió asco al ver a los padres de Sofía y les ordenó comer en una cocina sucia. Y, ahora, la justicia divina respondía a su arrogancia con una perfección escalofriante. La señora Carmen pasaría el resto de sus días en ese lugar, sentada en un suelo maloliente, soportando el calor y el aire viciado, y lavando los restos de comida de otros en la cocina más sucia, sin que nadie se dignara a mirarla. Un final totalmente merecido para aquellos que olvidan sus orígenes y se atreven a morder la mano que les dio de comer.